Solo de un monólogo en el cual yo voy a hablar, ¿ya? En realidad vamos a conversar, ¿ya? Si te animas a prender tu cámara, encantadísimo para poderte conocer y cuéntale todo lo aprendido a tus amigos y familiares, porque el conocimiento no tiene sentido si no se comparte, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta estos detallitos. Tenemos 5 temas que vamos a abordar en el curso, ¿ya? El primero que veremos hoy es una breve introducción a las habilidades blandas y cuál es su impacto y importancia en el mundo laboral, ¿ya? Porque nosotros queremos potenciar nuestro perfil profesional y también queremos, lógicamente, obtener un mejor trabajo, queremos tener mejor sueldo, crecer profesionalmente, fundar nuestras propias empresas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos bien claro nuestras habilidades blandas, las que tenemos mejor desarrolladas y cuáles podemos tener una oportunidad de ir mejorando. ¿Ya? Tenemos otros 4 temas más, mira, de lo que vamos a hablar: comunicación efectiva y escucha activa, algo muy básico para que puedas empezar a poder interactuar de manera adecuada con las personas que te rodean. Inteligencia emocional y gestión de conflictos. Imagínate, nosotros somos seres humanos, vamos a experimentar muchas emociones a lo largo de toda nuestra interacción en el trabajo, en la familia, y hay que saber manejar esas emociones. También vamos a hablar de liderazgo y gestión de equipos. Si tú trabajas con equipos diversos, con equipos multidisciplinarios, con equipos grandes, es muy importante que tengas en cuenta algunos puntos que te aseguro no lo vas a encontrar en otro curso como de habilidades blandas. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque gran parte de este curso está hecho especialmente hacia la experiencia que yo he tenido. De hecho, Lucia ya hizo una breve presentación sobre mí y a lo largo de mi experiencia he construido estos contenidos y lo que te comparto van a ser más que todo casos prácticos y experiencias que yo he vivido, para que puedas con eso complementar cualquier concepto, teoría de habilidades blandas que lo vas a encontrar en muchos lados, en internet, en libros, en charlas, en otras charlas que tú asistas, vas a encontrar mucho y normalmente van a ser conceptos ya conocidos en el trabajo, en el empleo. Por lo tanto, lo que yo te voy a brindar es algo que va a complementar muy bien, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de gestión del tiempo, plan de acción y resiliencia. Y efectivamente, Dani, este curso es para todos. Es un curso multidisciplinario y no importa si tú eres abogado, ingeniero, técnico, enfermera, médico, doctor, escritor, artista, deportista, no interesa. Este curso es abierto para todos porque es muy importante que las habilidades blandas las podamos desarrollar bien y te va a servir, ¿ya? Entonces, esa es la gran ventaja. Entonces, yo te hago la primera pregunta, ¿ya? Del curso. Si tuvieras que elegir una sola habilidad blanda, ¿ya? Solo una, ¿ya? Para hacerlo así más simpático y más rápida la respuesta. Solo una. ¿Qué habilidad blanda te gustaría potenciar en este curso? ¿Cuál? Te leo en el chat. Dime, ¿qué habilidad blanda te gustaría potenciar en este curso? Hay muchas habilidades blandas. Dime, dime cuál. A ver, miren qué interesante. Pablo nos dice la capacidad de síntesis. Excelente. Kelly nos dice la creatividad. Andrea, la solución de problemas. José, la comprensión lectora. Inteligencia emocional, nos dice Ana. Jonathan nos dice liderazgo. Giovanna nos dice trabajo en equipo, Giovanna, comunicación efectiva, Miguel Ángel nos dice demasiadas, quiere aprender muchas, muy bien, pero principalmente trabajo en equipo. Muy bien, Wagner nos habla de manejo de conflictos, Cintia de escucha activa, Lucero de inteligencia emocional y liderazgo, Venus disciplina, Francisco la creatividad con el trabajo en equipo, Pedro comunicación clara, Georgia, trabajo en equipo, comunicación efectiva, Darwin, trabajo en equipo, imagínate, mira, Ariana, trabajo en equipo y manejo de conflictos en el restaurante, no dice Dani en particular, Mercy, inteligencia emocional y Lucero, liderazgo de comunicación. Muy bien, percepción, comunicación efectiva, persuasión, comunicación efectiva, inteligencia emocional. ¿Sabes qué es lo que me alegra de leer las respuestas? Porque aproximadamente el 90-95% de tus respuestas es lo que vamos a ver en este curso. Así que estamos alineadísimos. ¿Ya?
Y eso está muy bien. Igual, si hay algún punto particular que no se esté tocando, con total confianza levanta la mano, pregúntame, Henry, tengo esta duda particular sobre algo que todavía no se ha conversado y lo conversamos, no pasa nada, vamos a tener un espacio también para poderlo conversar, ¿ya? Excelente. Muy bien, acompáñame a ver esta historia, ¿ya? Vamos a hablar de una historia. Y esa historia de la que te voy a hablar es de este niño. Como puedes ver, este niño, ya lo dice el título, soy yo. ¿Y qué crees que estoy haciendo ahí? A ver, te invito a adivinar. ¿Sospechas qué es lo que estoy haciendo ahí? Vamos a ver quién se anima a responder. A ver, ¿está difícil la pregunta? No, ¿no? ¿O sí? Lucero nos dice leyendo una historia escrita, leyendo en público, Venus, un discurso para un día festivo, por ejemplo, el Día de las Madres. Muy bien, Miguel Ángel. Gloria leyendo un discurso, culminación de curso, nos dice Ana, y Flor un discurso. Muy bien. Y si se dan cuenta, un pequeño detallito, ¿no? Aquí dice, feliz Navidad, y a la justa se lee, ¿no? Venturoso Año Nuevo. Era un evento del colegio, ¿no? Efectivamente, por fin de año, ¿ya? Yo estaba leyendo algo, leyendo, estoy con mi papelito, ¿ya? Bueno, les cuento, esto fue hace 30 años, yo tenía aprox 8 años, ¿ya? Ahora tengo 38. Y en ese momento yo estaba recitando una poesía, ¿ya? Estaba recitando una poesía. Y bueno, no sale en la foto, pero en esos días especiales que hacen eventos en los colegios, sobre todo cuando es fin de año, ¿no? Día de la Madre, fiestas patrias, suelen ser los días donde más gente va. Y ese fue uno de los días, ¿ya? Y yo estaba súper nervioso, quizás por ahí no se ve, no se nota, pero ya se dan cuenta que estaba con un papel, estaba leyendo. ¿Por qué? Porque no podía recitarlo de manera directa, no lo podía haber memorizado. A pesar de que yo solía memorizar mis poesías, en esta ocasión, pues, algo pasó y no lo pude hacer y tuve que salir con mi papel, ¿ya? ¿Qué pasó en ese tiempo? Yo en ese tiempo era un chico muy tímido, muy, muy tímido. Me ponía muy nervioso, no me gustaba hablar en público, siempre sudaba, temblaba y tenía mucho problema con ello. Entonces, yo en ese tiempo renegaba muchísimo cuando prácticamente me obligaban pues a salir a estos eventos. No es que yo salía porque, uy, me muero por salir, quiero participar, me gusta. No, era todo lo contrario. No me gustaba. Pero mi mamá y mis profesores, algunos de ellos, me inculcaban, me empujaban, me impulsaban, me animaban a que yo participara en ese tipo de eventos. Y bueno, solía pues hacerles caso, a pesar de que no me gustaba para nada. Y cuando yo salía, olvídense, me daba pavor, me ponía demasiado nervioso, entonces sufría mucho, la verdad, sufría mucho. Pero ahora que han pasado varios años, ya bastantes años, haciendo retrospectiva, la verdad agradezco mucho haber tenido esa oportunidad, por más que haya sido difícil para mí, porque gracias a esos momentos es que yo poco a poco he podido cambiar ese comportamiento y ahora disfruto mucho hablar en público. Me gusta, ¿no? Igual me pongo nervioso como cualquiera, ¿no? En momentos importantes, pero no es algo que no lo pueda manejar, por el contrario, siento que lo manejo muy bien y la verdad me siento muy feliz hablando, sobre todo compartiendo. Y de hecho, ahora en esta clase me genera la misma sensación, ¿no? Ahora comparto con ustedes todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, para yo poder evolucionar desde ese niño tímido, retraído, a ser ahora, ¿no? Una persona distinta en comportamiento, he tenido que pasar por un proceso de transformación, ¿ya? Y eso es un poco lo que vengo a contar, ¿ya? Entonces, 30 años después, ¿qué ven aquí ahora? ¿Qué creen que estoy haciendo?
¿Algo parecido? ¿Mm? Aquí ya es 30 años después, ¿no? Entonces, eso fue en junio del año pasado, ¿ya? Donde yo estoy frente a un auditorio, como pueden ver ya grande, esto inclusive me están grabando, ¿no? Así es, por aquí nos ponen dando una conferencia, un seminario, ¿no? Parecido a ello. Estaba en un concurso y de hecho también he hecho conferencias, justo hace poco di una el viernes pasado. Entonces, efectivamente, mira qué buen detalle, Giovanna, haciendo una ponencia sin papel, te das cuenta la diferencia, ¿no? Entonces, aquí yo estoy en un concurso, concursando y estoy contándole al mundo un proyecto, un emprendimiento que yo estoy sacando adelante. Y tenía un jurado delante de mí, me estaban grabando y tenía un auditorio bastante grande en realidad, o sea, una audición, ¿no? O sea, muchas personas que estaban viéndome. Y ya la tónica era distinta, ¿no? Yo estaba feliz hablando, con mayor seguridad, no necesitaba un papel para leer, hablaba, improvisaba, los jurados me hacían preguntas que obviamente eran no planificadas para mí, ¿no? Y yo respondía con mucha naturalidad. Y es enorme la gran diferencia, enorme. Mi yo de hace 10, 15, 20 años, 30 años es completamente distinto al yo de ahora. ¿Y por qué? ¿Qué tuve que hacer para poder evolucionar de una situación tan problemática para mí, para estar en una situación en la que ahora me genera mucha satisfacción, como dar una conferencia, una charla, un concurso, ¿no? Tuve que hacer varias cosas, ¿ya? Pero entre ellas hay dos fundamentales que te invito a que tú lo hagas porque quieres desarrollar tus habilidades blandas. Muy bien, Gloria, practicar, ¿ya? Y me adelanto, ¿ya? Ya que has tocado esta palabra tan mágica, practicar. Porque a diferencia de otros conocimientos o habilidades, ¿no? O aptitudes, las habilidades blandas no es algo que tú tengas que aprender teóricamente para luego ponerlo en práctica. No funciona tanto así. Tienes que verlo en la práctica y hacerlo en la práctica. Y de ahí recién vas a empezar a entender un poco la parte conceptual, lo que involucra lo que tú ya vienes haciendo, ¿ya? Entonces, te digo esto para que cambies un poco el chip de lo que seguramente estamos muchos de nosotros acostumbrados a aprender cuando llevamos algún curso nuevo, ¿no? Ya veamos la teoría y luego la práctica con el examen, el laboratorio, ¿ya? Aquí es distinto, ¿ya? Aquí tú de frente tienes que hacerlo y en la marcha tú vas ajustando, ¿ya? Y para poder practicar, ¿ya? Pasó algo, bueno, son dos momentos o dos acciones claves que yo hice, ¿ya? Y están casi cerca de lo que ustedes vienen mencionándolo, ¿ya? Ahorita les leo. Primero, decisión y luego acción. No hay más. Lo demás es floro. Lo que te digan es floro, ¿ya? Lo que acá en Perú decimos floro, es decir, chamullo, ¿ya? Hablar de más, hablar algo que ya se va por las ramas. Decisión y acción, ¿ya? Y efectivamente, eso fue lo que yo hice y te invito a que hagas. Pero ¿cómo, Henry? Te cuento, ¿ya? Yo sufría mucho, ¿ya? No tenía las habilidades blandas desarrolladas, ¿ya? Yo era una persona que cuando me ponía nervioso, estaba ansioso, estresado, era capaz de irme a esconder al baño y estar metido ahí horas tras horas y no salir de ahí. Si no me ven, no existo. Si no existo, no hay problema. Si no hay problema, todo está bien. Así era mi pensamiento, para que te des cuenta lo difícil que era, ¿ya? ¿Cómo pude cambiar? Bueno, tomé la decisión de realmente cambiar. O sea, me di cuenta de que no había algo bueno en todo esto, que estaba mal, ya me di cuenta de eso y que tenía que corregirlo. Y tomé la decisión de decir, bueno, si algo tengo que hacer es haciéndolo, punto. Entonces, decisión. De ahora en adelante, cada vez que yo tenga la oportunidad de hablar en público, lo voy a hacer. Y me voy a ofrecer siempre de voluntario. ¿Cómo? Yo estaba estudiando, era un chico estudiante. Entonces, cuando haya trabajos grupales, cuando haya algo que exponer, yo siempre me voy a ofrecer de voluntario. Esa fue una decisión que yo tomé y fui muy firme con esa decisión. ¿Ya?
Y lo otro es, en una clase, voy a siempre levantar la manito para preguntar, ¿ya? Porque siempre me quedaba callado y nunca preguntaba nada. Entonces voy a preguntar y siempre me quedaban dudas, ¿ya? En el primer caso, el solo hecho de tomar la decisión de salir a exponer me forzó inevitablemente a hacer lo que les dije, practicar de frente. No es que me puse a leer un libro de habilidades blandas, porque en ese tiempo no tenía ni dinero para comprarme libros, ¿ya? Entonces, no es que me puse a leer un libro, me puse a buscar, en ese tiempo no tenía internet, ¿ya? Entonces, no. Me puse de frente a salir al ruedo y hablar, ¿ya? Y pasó algo muy curioso. Estaba en la época, en la transición entre el colegio y la academia preuniversitaria, ¿ya? A los chicos no les gustaba salir a exponer, era el común denominador de la gran mayoría de chicos. No sé si ustedes en su niñez, juventud, les encantaba salir a exponer. Yo sospecho que no, al menos ese fue un patrón que yo vi en muchos jóvenes y hasta ahora lo sigo viendo. Como que no, ¿no? Entonces, cuando yo me ofrecí de voluntario, todos los chicos estaban felices. Oye, ya, Henry, tú sales, ya, ya, toma el trabajo, ya, tú mismo, ya, qué alivio, qué alivio, ya. Ahora me pongo a sentar ahí, sentado, mientras Henry responde, pues, ¿no? Entonces, para ellos era una facilidad enorme. Para mí era un reto enorme. La primera vez, obviamente, o las primeras veces, los primeros intentos, obviamente lo hice fatal. Obviamente, yo era malo en eso. Pero hay una clave muy importante, ¿ya? Que al practicar, definitivamente tu primera vez puede ser un desastre. ¿Por qué no? Hay que reconocerlo. ¿Crees que la segunda vez va a ser igual de desastroso que la primera? Te hago la pregunta. ¿Mm? ¿Crees que va a ser peor? ¿De verdad crees que va a ser peor la segunda? No creo, ¿no? La tercera, la cuarta, la quinta. ¿Crees que realmente lo vas a hacer peor que la primera? No, no es así. La primera vez lo harás fatal. Si algo aprendiste de ahí, la segunda vez lo vas a hacer inevitablemente mejor, o igual o mejor. Por ahí que puedes tener un traspiés, pero la siguiente la vas a hacer mejor que la anterior, y la subsiguiente mejor que la anterior, y así sucesivamente. Es inevitable, es el proceso del aprendizaje natural. Es el proceso de aprendizaje natural. Que a veces no nos forman así en la escuela, ¿no? En la escuela te forman con un concepto, lo memorizas y toman un examen que finalmente valide ese concepto memorizado, ¿no? ¿No te suena familiar? Ya. Pero en el aprendizaje real del ser humano es, tú lo haces, cometes un error o varios errores y en la siguiente vez que lo haces, esos errores los vas corrigiendo inevitablemente. Porque así es como se aprende, ¿ya? Así es el aprendizaje natural. Malogrando se aprende, ¿no? Tropezándote, aprendes a no tropezarte, ¿ya? Como cuando manejas la bicicleta, ¿no? Aprendes a manejar la bicicleta, te caes, sigues, te caes menos, sigues, te caes mucho menos, sigues, ya no te caes, ¿no? Es así. No es que vas a ponerte a leer un libro sobre cómo manejar bicicleta, es absurdo. El aprendizaje tiene que ser como si fuera un deporte. Solo así se aprende. ¿Ya? Entonces, saquémonos del chip de la idea de que hay que leer mucho para aprender. Sí, hay que leer, sí, pero va de la mano con la acción, no puede ir divorciado, ¿ya? Quizás esto le puede sonar muy descabellado si es que por aquí tenemos a personas que tienen especialidad en pedagogía o en psicología, por ahí de repente pueden no estar de acuerdo conmigo. Pero como les dije, este curso está basado en la experiencia que yo le transmito a ustedes y obviamente vas a encontrar algunas definiciones quizás un poquito disruptivas, ¿ya? O que van a contracorriente, ¿ya? Pero te lo transmito de la mejor manera posible para que lo tengas una referencia más en tu aprendizaje, ¿ya? Entonces, de esa manera complementas y tienes una visión adicional, una perspectiva adicional de cómo puedes ir potenciando tu perfil, ¿de acuerdo? Entonces yo empecé así, haciendo, malográndola, haciendo, malográndola. Entonces ya más o menos a la quinta, sexta vez yo ya estaba como que, oye, qué bacán hablar en público, ¿no? Y lo hacía cada vez mejor. Y ganaba muchos beneficios por hacerlo. Primero, porque aprendí a soltarme más, aprendí a usar, a mejorar mi léxico. Empecé a ganar más puntos bonus con el profesor de turno,
porque era como tenía más exposición, el profesor se acordaba más de mí, ¿no? Tenía beneficios por donde lo veas, por todos lados. También había un beneficio adicional que me causaba mucha risa, porque como yo era el que se sacrificaba para exponer, los otros chicos se dedicaban a hacer el trabajo y a mí como que ya, Henry, tú expones nomás, ¿no? Entonces por ahí también que me ganaba esos beneficios a veces, ¿no? Entonces, así fue como yo empecé a desarrollar a la mala, a la fuerza, pero con decisión y firmeza, mis habilidades de comunicación, de oratoria, de presentación, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas ese obstáculo o esa creencia de que no puedo, así como lo acaban de escribir Giovanna, ¿no? Romper sus creencias limitantes. Sí, pues, yo no puedo exponer bien. Te quedas ahí como si fuera una barrera. La única manera de salir de eso es romper esa barrera y decir, yo salgo. Uy, ¿qué acabo de decir? Por Dios, ahora, no importa, sal al ruedo, tírate a la piscina y punto, no hay más, no hay más. Atrévete, hazlo, va a ser una experiencia caótica, pero tienes que hacerlo, punto, ¿ya? Entonces, anímate a hacerlo, ¿ya? Anímate a hacerlo. Y el otro tema relacionado a lo que te decía era, preguntaba, ¿no? Aprendí a preguntar. Todo el salón era callado, ¿no? El profesor hablaba, ¿no? Y todo, sí, profesor, ¿no? Y pocos preguntaban, ¿no? A veces se veía mal, ¿no? Oye, ¿por qué preguntan? Como que, ya no pregunte, gente, chaval, qué pesado, ¿no? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante preguntar? Porque si por ahí le suena este dicho es, cuando una persona no pregunta, es o porque lo sabe todo o es porque no sabe nada. O es porque lo aprendió todo o es porque lo aprendió nada. No hay, es blanco-negro, no hay gris ahí. Porque si hubiera gris, preguntarías, oye, esta parte no me quedó claro. Profesor, tengo una duda. Y preguntas, dígame, señor alumno Henry. Sí. ¿Y sabes por qué es bueno hacerlo? No solamente por ti, porque obviamente tienes que aprender y está bien que preguntes para que tu aprendizaje sea correcto, para que aclare las confusiones que puedas tener. Porque te aseguro que en esa aula, en ese auditorio, en donde sea que estés, sí o sí va a haber una persona más con una duda igual o similar a la tuya. Te lo aseguro. Si no son muchas, tú preguntas y ayudas a muchas personas con tu pregunta, que quizás en ese momento no se atrevieron a preguntar, pero tú lo hiciste, ¿ya? Ahora, hay niveles en este aspecto. Y yo le llamo esos niveles, estoy ahí como que armando una teoría del pensamiento crítico, ¿ya? Que espero más adelante poder incorporar, no sé si en este curso o si no en otro curso especializado. Primero tú empiezas preguntando, luego hay un nivel superior, ¿ya? Donde tú ya no preguntas, sino opinas. ¿Por qué? Porque tienes una base informada muy interesante, ya has aprendido el concepto, el tema de discusión y tienes la capacidad de tener tus propias posiciones, ideas, opiniones. Opinas. Profesor, me pareció muy interesante lo que acaba de decir y mire, le cuento un poco que en este aspecto yo también considero importante, ¿no? Que por aquí, por allá y acá. Estás complementando lo que el profesor dijo. Y eso ya no es propiamente una clase muy unilateral en que el profesor habla y todos los demás escuchan, sino se vuelve un conversatorio y es ahí donde los contextos de aprendizaje se enriquecen muchísimo más. Entonces ya no solamente la gente aprende del profesor, sino también aprende del mismo estudiante. Y eso es lo más rico que puede haber en un aula o en un salón de clases, ¿ya? Pero luego pasa algo más curioso. Además de eso, desarrollas tu capacidad crítica, tu pensamiento crítico, donde ya no preguntas, ya no opinas, sino también cuestionas. Disculpe, profesor, disculpe, compañero, en este punto comparto, pero aquí no estoy de acuerdo. Por tal y tal y tal motivo. El autor tal dijo tal, yo en mi experiencia viví esto, según los estudios, los datos, esto es así, así. Entonces, ya cuestionas, obviamente, de manera positiva, constructiva, respetuosa, ¿no? Y de esa manera
el debate hace que las ideas y las posiciones se vuelvan mucho más interesantes de compartir y todo el mundo aprende. Pero ya no te vas con una idea de una sola persona, sino con muchas ideas de otras personas que manifiestan una posición a favor, contraria o parcialmente a favor. Y te llevas múltiples perspectivas de un mismo tema. Y eso es cuando el contexto de aprendizaje es mucho más enriquecedor, ¿ya? Entonces, esas fueron las dos cosas básicas que yo hice. Atreverme a salir siempre y preguntar, opinar y cuestionar, muy respetuosamente, ¿ya? Así fue como gradualmente empecé a desarrollar mis habilidades blandas. Y de esa manera, ahora, paradójicamente, a lo que yo era antes, mira cómo estoy aquí frente a ustedes hablándole de habilidades blandas, algo de las cuales yo carecía completamente hace años atrás. Imagínate. Entonces, te invito a que tú identifiques cuáles son los aspectos que consideras debes mejorar y decide y hazlo. Y para eso hay muchas opciones que lo puedes hacer. Bueno, Henry, yo ya no estoy en el aula porque ya había pasado el colegio, la universidad. Busca cualquier escenario propicio para que empieces a hablar, si es que, por ejemplo, te da pavor hablar en público. Y yo lo mencionaba también en grupos anteriores. Por ejemplo, siempre hay situaciones, cumpleaños familiar, familia querida, un minutito quisiera hablar en el almuerzo, por ejemplo. Bueno, quiero agradecer a mis tíos por la visita, gracias por venir, aquí los queremos mucho y quisiera, no sé, tener un pequeño brindis, ¿no? Por por la estadía que ustedes tienen acá, estamos muy contentos todos, salud por ello. Listo, la gente, todos te miran, todos van a sentir lo que tú dices y van a llevarse una gran imagen de ti, va a decir, oye, qué bueno, gracias Henry, salud, salud, bravo. Ese es un gran momento para que tú te atrevas a dar ese primer pasito a que empieces a hablar en público. Será tu familia. Mañana te animas a hablar en el almuerzo de la chamba, cumpleaños de algún amigo, en el trabajo. Bueno, un brindis por el cumpleaños de Juan, ¿no? Un trabajador excelente, la verdad te tengo mucho aprecio y que sigan los años más aquí en la empresa. Bravo. Listo. Ya estás hablando en público, un auditorio más grande, ¿no? Y de repente, luego se te da la oportunidad de hablar una presentación de reporte, un informe para la gerencia. Y luego lo harás en una sala de reuniones grande, luego lo harás en un auditorio, luego lo harás en un estadio, y luego lo harás en la plaza pública de tu localidad, y luego lo harás pues en un evento mundial, global. Así es como vas creciendo. Pero tienes que empezar por algo. Y no te compliques la vida, porque a veces tenemos esa idea de que el orador, el conferencista, habla pues en escenarios súper guau, ¿no? Ya, pero has empezado por algún lado, pues, ¿no? Has empezado quizás solo hablándole frente a tu papá o a tu mamá o a tu hermano. Así es como han empezado. O algo parecido, ¿no? Entonces tienes que empezar por algo y hazlo, ¿ya? Entonces no nos compliquemos la vida creyendo de que para saberlo hacer hay que tener un contexto sofisticado. No, desde el contexto más pequeñito en el que te encuentres, puedes hacer muchísimo. Así como fue como yo empecé. Lo más cercano que tenía para mí, para yo poder hablar en público, era el aula. Mi familia era una familia pequeña, no teníamos mucha gente en la casa, éramos cuatro nada más, mi papá siempre salían a trabajar, paraba solo con mi hermano, a veces estaba solo, no tenía tantos amigos que iban a mi casa a ver, o sea, no tenía otro lugar más que en el aula. Por eso que en mi caso yo opté por el aula, pero seguramente tú tienes múltiples contextos donde tienes esa oportunidad. Anímate, hazlo y vas a ver que vas a descubrir un mundo de oportunidades y te vas a dar cuenta de tus propias habilidades también, ¿ya? Y eso es un poco lo que quería compartirte con estos dos. Yo no te voy a hablar sobre mí, ya te hizo la presentación Lucía, ¿ya? Entonces ya más o menos tienes una idea del recorrido que tengo y básicamente lo que te digo es justamente lo que he acumulado en estos 15 años de experiencia, pues, ¿no? Para que de alguna manera te pueda ayudar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya te conté qué tuve que hacer para ir destacando, ¿ya? Y eso fue lo que hice. No fue ni más. No te vengo acá a contar una teoría súper extraordinaria de cómo volverse un experto en habilidades blandas, porque no es así, no funciona así las cosas en realidad, ¿ya? Y bueno, pude rescatar estas dos fotitos,
¿ya? Porque lastimosamente en esa época no es que yo me ponía a pensar, voy a tomarme foto para usarlo para cuando dicte habilidades blandas a futuro. No lo pensaba así, ¿no? Me ha costado muchísimo encontrar fotos como esta, porque tampoco es que me gustaba que me tomen fotos todo el tiempo, pero bueno, por ahí siempre se dio la oportunidad y ahí pueden ver cómo yo salía al frente a hablar, ¿ya? Para que vean, pues, que les estoy contando algo que me ha pasado, pues no les estoy vendiendo un cuento, ¿no? Como a veces pasa que muchos coaches nos venden mucho cuento, ¿no? Esto es, ¿ya? Entonces, estas dos particularmente fueron en la universidad, ¿ya? Donde yo, por ejemplo, acá estoy dando un taller, mira, un taller hablando en público y acá explicando un proyecto, ¿no? Y eso es. Entonces, anímate, hazlo, no esperes más. Y bueno, si vamos a hablar de habilidades blandas, lo único conceptual que quiero decirte es que la habilidad se deriva, pues, de una cualidad que tú tienes para saber manejar, ¿ya? ¿Y cómo lo vas a manejar? Lo vas a manejar, ¿no? Como si fuera una destreza, una aptitud que tú adquieres para que hagas algo con éxito. Esa es una habilidad como tal, ¿ya? Y cuando hablamos de habilidades blandas, hay que entender bien el concepto de habilidades blandas, soft skills, y habilidades duras, hard skills, ¿ya? Entonces, ¿por qué esa diferencia, no? Pero la diferencia se puede entender rápidamente cuando empezamos a entender qué son esas habilidades duras o técnicas. ¿Tienes una idea? Te invito a que me escribas en el chat. Escríbeme en el chat qué habilidades duras tienes o algunos ejemplos de habilidades duras que dominas o que has escuchado por ahí. Para ver más o menos si estamos alineados, ¿ya? A ver, te leo. ¿Qué habilidades duras conoces o dominas? ¿Ya? Te leo. A ver, vamos a ver si estamos alineados. Habilidades duras. Ya hemos hablado de blandas y estamos hablando de habilidades duras. Ofimática, nos dice Gloria. Muy bien, Gloria. Manejar software, Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Habilidades duras. Andrea nos dice el inglés. Sí, obviamente, si tú lo ves como una disciplina, una profesión, si hay mucha técnica para poder practicar y dominar. Pero tiene mucho que ver con la habilidad blanda, porque finalmente eso se materializa a través de una adecuada comunicación, te haces entender. Entonces, ahí como yo le veo como una combinación de ambas, ¿no? Ana nos dice, una habilidad dura puede ser un programador. Efectivamente, saber programar, manejar lenguaje de programación, crear software. Entonces, eso es una habilidad dura. Muy bien. Una profesión, efectivamente, la mayoría de las profesiones suelen estar orientadas a habilidades duras. Por ejemplo, puede ser un contador, la contabilidad, manejar libros contables, ¿no? Habilidad dura, por ejemplo. ¿De acuerdo? Proyectos, sistemas, nos dice Jonathan. Efectivamente, habilidad dura. Erika nos dice idiomas, al igual que Flor. Ya les comenté, tiene un componente de habilidades duras. Lucero nos dice Excel, ¿no? Y Excel que es una herramienta muy importante para, digamos, nuestro día a día, ya profesional es prácticamente obligatoria, entonces sí es importante. Trading, mira qué interesante, Giovanna. Claro, hay que conocer cómo es el movimiento financiero, de las bolsas, de las inversiones, está perfecto. Y Kelly nos dice la comunicación que ya viene a ser algo blando, ¿no? Salvo que lo queramos ver como una disciplina, pero aún así sigue siendo, tiene un componente blando muy fuerte, ¿ya? Muy bien. Entonces, las habilidades duras suelen estar relacionadas al conocimiento, disciplinas que son muy especializadas y que hay normalmente métodos, ¿ya? Y se apoya mucho en la ciencia, la tecnología, la práctica, la especialización técnica para poder hacer algo. Programar, conocimientos especializados en ingeniería, conocimientos especializados en medicina, ciencias, ¿no? Todo eso es habilidades duras, que normalmente las vamos a aprender en conjunto cuando optamos por llevar una carrera profesional, por ejemplo, un oficio. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, tenemos a las habilidades blandas que ya hemos hablado, ¿no? Cómo expresarse correctamente, trabajar en equipo, liderazgo, que a diferencia de las duras, suelen ser transversales. ¿Qué significa? Van a estar presentes en todo tipo de profesión, ¿ya? O sea, como ingeniero, además de ser, si hablamos de ingeniería civil, construir puentes, veredas, vías, carreteras, hacer edificaciones, esos son puras habilidades duras, ¿ya? También debe tener
donde mando, liderazgo, ¿no? Resolución de conflictos, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar de repente con de repente, programador, ¿no? Un programador va a dominar el software, va a hacer código, pero va a trabajar con otras personas y va a tener que también tener buena comunicación, liderar equipos. Entonces te das cuenta que las habilidades blandas suelen ser aplicadas a cualquier tipo de profesión. Y como dijeron en un inicio, esto es para todos, ¿ya? Es para todos. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería de sistemas, Georgia, ¿ya? Entonces, para mí, lo más trascendental en toda mi experiencia ha sido, curiosamente, las habilidades blandas. Gracias a a las habilidades blandas se han abierto muchas puertas, muchísimas. Y me estoy adelantando, lo que yo suelo comentar todavía más adelante, pero me adelanto. Si a mí me pusieran a competir con colegas míos, ¿quiénes de aquí son ingenieros de sistemas? ¿Ya? O profesión parecida. Si me pusieran a competir, les aseguro que si no son todos, la gran mayoría de ustedes me van a ganar en competencias técnicas. ¿Ya? Se los aseguro. ¿Ya? He aprendido, lógicamente, ¿no? Me han enseñado matemáticas, ciencias básicas, programación, todo lo relacionado a la parte tecnológica, sí, obviamente. Me defiendo. Pero de ahí a ser un super top, no lo sé. Quizás sí algunas cosas, pero no en todas. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me abrió puertas? Principalmente han sido las habilidades blandas. Expresar correctamente, resolver problemas, liderar equipos, comunicarme de forma adecuada con gente que no entiende nada de sistemas y de tecnología, ¿ya? Eso me ayudó muchísimo más y de alguna manera me ayudó a destacar, ¿ya? Francisco nos dice, entonces puede decir que son las habilidades blandas son más efectivas, que las habilidades blandas son más efectivas que las habilidades duras. No necesariamente, no hay que verlo como que esto es mejor que el otro. No va, no, sería un enfoque incorrecto, ¿ya? Porque todo profesional necesita de ambas. Si tú decides ser ingeniero, por ejemplo, civil, entonces necesitas desarrollar habilidades especializadas, ¿no? Efectivamente, es como un 50-50, ¿ya? Que puede graduarse un poquito, ¿ya? Necesitas, porque si no desarrollas estas habilidades duras, técnicas, especializadas, no vas a lograr ser un ingeniero, no vas a tener la competencia técnica para ser un ingeniero civil, ¿no? Y por otro lado, necesitas tener ese componente blando para, ¿por qué? Porque tú vas a trabajar con personas, no vas a trabajar con piedras, con ladrillos. O sea, sí, lo vas a usar como materiales, como herramientas, como insumos, pero ¿con quiénes trabajas en realidad? Con otras personas que son ingenieros civiles como tú, pero que también son de otras profesiones, porque en un proyecto suele ser multidisciplinario, no suele ser solamente gente de una sola carrera. Entonces, para poder interactuar debidamente con las personas o con los otros profesionales, es necesario las habilidades blandas. Por eso que ambas son importantes. Una complementa muy bien la otra. Y si tú sabes graduar correctamente en qué contextos usarlas con mayor o menor medida, es donde te va a hacer diferenciar como un buen profesional. Por eso que ambas son importantes. Lo erróneo sería concentrarse exclusivamente en las habilidades duras, creyendo de que esto te hace un profesional completo y dejar de lado las habilidades blandas, como también el otro opuesto, ¿no? Enfocarte solo en la parte blanda y descuidar las duras. Porque tú puedes ser un experto orador, hablar muy bien, llevarte bien con la gente, ser un buen líder y todo, pero te quedas atrás en las habilidades duras. Por lo tanto, tú sabes que la ingeniería o en general cualquier disciplina con el tiempo va evolucionando, va creciendo, va cambiando. Si no mantienes tus habilidades a la par con el avance que tiene la disciplina, te quedas atrás. Entonces al final vas a quedar siendo como, ¿cómo sería? Como un farsante, como un charlatán, como una persona que habla mucho y que al final no tiene ese conocimiento especializado que como profesional que dice ser, lo debe tener. ¿Te das cuenta? Por eso que ambas son importantes. ¿Ya? Muy bien, Ana nos dice un 50-50, Giovanna nos dice que el buen manejo de las emociones entra en alguna de estas habilidades. Sí, es justamente la inteligencia emocional, Giovanna. El buen manejo de las emociones, habilidad blanda. ¿Ya? Un ingeniero se estresa, un ingeniero tiene problemas. El doctor, el médico, igual. El enfermero, igual.
la psicóloga igual, el profesor igual. Todos tenemos problemas. Por lo tanto, necesitamos manejar bien nuestras emociones. ¿Ya? Entonces, una habilidad blanda fundamental. ¿Ya? Excelente. Muchas veces se puede tener mucho conocimiento en algo, pero hay personas que se les hace difícil transmitir lo que sabe o relacionarse. Así es, Ana. ¿No les ha pasado que a veces hay personas que son súper capas en algunas cosas? Los famosos científicos, ¿no? Algunos inventores, pero al final no logran transmitir su producto, no pueden venderlo. ¿No? No se hacen entender. Hablan y no se les entiende, son muy técnicos, muy especializados. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que pasa? Nadie le compra su producto, nadie le compra su invento y termina pues quedando relegado. Mientras que otro más habilidoso, sin tener algo súper guau, es capaz de sacar un producto del mercado y hacer mucho dinero con él. A veces pasa, ¿no? Por eso que hay que ser muy cuidadosos en tener un buen equilibrio entre habilidades blandas y duras, ¿ya? Y eso es. Excelente, muy bien. Excelente sus participaciones y sus comentarios. Veamos un clip ejemplo para que ustedes me puedan decir luego qué es lo que han visto y por qué son importantes. ¿Ya? Mira este ejemplo. Por si acaso yo comparto de ahora en adelante, van a ver mucho material audiovisual, muchísimo, ¿ya? Y en la parte de abajo siempre te voy a poner la referencia para que la puedas ver, ¿ya? ¿Correcto? Nuevamente, igual este material se comparte en el aula virtual a la cual ustedes tienen o ya van a tener acceso y también en el grupo de WhatsApp que se envía, ¿ya? Entonces, para que lo tengas presente. Veamos este clip de una manera un clip bastante breve en realidad y lo conversamos. Aquí tenemos un caso de diabetes juvenil con muy mala circulación y neuropatía diabética. Como pueden ver, estas son úlceras diabéticas con edema linfático y cierta evidencia de gangrena. ¿Preguntas? ¿Hay osteoporosis? En apariencia no, pero no es definitivo. ¿Tratamiento? Para estabilizar el azúcar, uso de antibióticos. Posible amputación. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la paciente? Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Sí, gracias. Ahora sigamos. ¿Qué estás haciendo? Sigo el experimento. Pues tal vez vendamos limonada cuando nos echen de la escuela de Chao, medicina. Muy bien, ¿qué vieron aquí? Identificaron habilidades duras y habilidades blandas. ¿Quién me dice? Si alguien se anima, levanta la mano, le doy el pase o les leo por... ¿Ya? A ver, me cuentan. ¿Qué parte les ha llamado la atención? A ver, por aquí veo algunos comentarios. Ever nos dice que vio empatía. Excelente, Ever. Georgia nos dice que dura la medicina. Ah, ya. Utilizó la comunicación efectiva. Muy bien. Pablo nos dice el concepto técnico de los médicos y la empatía de Patch. Bien, muy bien, Pablo. Excelente. Efectivamente, se pueden dar cuenta de que coincidimos todos que domina muy bien, ¿no? Su conocimiento médico, pues, ¿no? Empezaban a hablar de diabetes, si hay temas de osteoporosis, hay temas de gangrena, posible amputación, o sea, dominan, ¿no? Se nota que conocen. Pero vieron cómo hablaban de una manera y la paciente, ¿qué sentía la paciente? ¿Cuál era su expresión, su comportamiento? Estaba muy asustada, ¿no? Le daba miedo, uy, me van a amputar la pierna. Efectivamente, Darwin, miedo, preocupada, igual que Miguel y Lady, ¿no? Nos mencionan. Tenía miedo. Efectivamente, ¿no? Entonces, mientras todos están enfocados en la parte técnica especializada, como nos dice Giovanna, tecnicismos que usaban los médicos o los estudiantes de medicina, ¿no? La parte blanda que encontramos es que Patch, que es el personaje que vemos aquí, levanta la mano y dice cómo se llama. Algo tan básico y fundamental para humanizar esa situación, ¿no? Todos se sorprenden, los desencajan, ¿no? Y luego dicen, ah, sí, se llama Marjorie. Hola, Marjorie.
y le genera una sonrisa y conecta con la persona que, si somos empáticos, para nadie es fácil estar en una situación así, ¿no? Enferma, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Pilar también, usaron habilidades duras, sí, y Patch la habilidad blanda de la empatía, ¿no? Conectó con esa persona, con Marjorie, ¿no? Y encima, efectivamente, qué buen detalle, Lady, que ya se me estaba olvidando. Le saluda y le toma la mano. Mira, mira qué interesante, ¿no? Entonces, finalmente nos damos cuenta de que la habilidad blanda es muy importante, sobre todo de repente en ese contexto medio que lo hace quizás más importante aún, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de habilidad blanda de cómo nosotros desde nuestra profesión podemos ejercer nuestra habilidad blanda y tener una mejor relación con las personas, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos con otro video más, porque a mí me gusta usar ejemplos de video. Este es espectacular, ¿ya? Si no han visto la película, yo estoy seguro que la mayoría la han visto, ¿ya? Y si por ahí no lo has visto, tarea. Tarea para la casa. Tienes que mirar esta película, ¿ya? Corazón valiente. Veamos este extracto y me dicen ustedes qué habilidades blandas ven aquí y también ayúdenme a identificar qué habilidades duras crees que tienen las personas involucradas, pues porque siempre hay de los dos, ¿ya? Veamos entonces. Eh, Ahí, perdón, se me fue. Ahora. Yo soy William Wallace. Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Alba Kubra! Muy bien. ¿Qué vieron aquí? Contexto. Estaban en una situación en la que tenían que enfrentar. Esta película está basada en hechos reales, ¿ya? Tiene ahí su contenido real. La libertad de Escocia, buscaban independencia, ¿no? Y se iban a la guerra. Y el ejército enemigo era un ejército mucho más grande y poderoso que ellos. Y la escena empieza con que los soldados no querían ir a pelear porque no querían morir, pues, ¿no? Y es ahí donde entra esta escena, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice por aquí? Ah, sí, nos han escrito bastante. Excelente, muy bien. A ver, vamos por aquí. Voy a subir un poquito para que no se me escape ninguno, ¿ya? Muy bien, ¿dónde está? Ya. Pablo nos dice, es impresionante esta peli. Muy bien, Pablo, tenemos buenos gustos. Imposible no querer pelear después de ese discurso, ¿no? Te da esas dosis de energía, ¿no? Ya vamos, no a la guerra, como se dice. Ana nos dice, transmitió fuerza, coraje y valentía. Muy bien. Liderazgo, nos dice Jonathan, al igual que Darwin y Kelly, además de unión. Y Ariana también nos menciona liderazgo. Lucero nos dice que tomó las riendas de la situación. Muy bien, Lucero. Fue líder y los demás lo siguieron. Y mira que, acuérdense de esto, ¿ah? Fue líder y los demás lo siguieron, ¿ya? Acuérdense de esto para la clase de liderazgo, ¿ya? Verdadero liderazgo no desde atrás al frente, no, claro, desde atrás al frente. Muy bien, Pablo. Liderazgo, motivación.
Lucero nos dice, al igual que Georgia, ¿no? Que inspiraba y motivaba, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel. Nos da dando también unos ejemplos de habilidades duras. Habilidad dura, montar a caballo, blandas, liderazgo, comunicación e incentivar. Muy bien. Y claro, en el arte de la guerra, manejo de las armas, la puntería, ¿no? Saber pelear, ¿no? Dominar todas las espadas, los escudos, ¿no? Cabalgar, son habilidades duras, pues, ¿no? Y a las blandas lo que ustedes están diciendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, buena Natalie, ¿no? El soldado que huye sirve para otra guerra. Muy bien, Natalie. Muy bien, qué gracioso. Suni nos dice compromiso y unión de equipo, al igual que Francisco, liderazgo y motivación. Y Shirley nos hace una buena acotación, ¿no? Tenían miedo, pero les da la confianza para poder, pues, afrontar la situación, ¿no? Y claro, aquí Pilar nos hace una referencia más detallada de la película, ¿no? Cómo en Corazón Valiente se transmite esa percepción de libertad, ¿no? La necesidad de libertad. Y acá hay un tema muy relacionado con el liderazgo, ¿ya? Y el cómo tú puedes enfrentarte en una situación conflictiva, porque esta es una situación conflictiva. Y vamos a seguir hablando de conflicto después, en la siguiente clase número 4, ¿ya? Y aquí yo te hago un detalle adicional, ¿no? Tienes dos situaciones opuestas. Tú quieres pelear y ellos no quieren pelear. Es un conflicto, ¿ya? Y mira lo interesante que hace aquí, ¿no? ¿Qué es lo que William Wallace les dice? Ok, huyan, váyanse, y tal vez, ¿no? Vivirán, ¿no? Pero les dice, ¿no? Y su libertad, ustedes son hombres libres, ¿no? Son hombres libres, ¿no? Y les hace entender por qué están aquí, ¿no? Y les hace entender también que tú te puedes ir, puedes huir, vas a vivir, pero con el pasar del tiempo, cuando ya estés cerca de tu muerte, vas a desear con todo tu corazón volver a este momento y tener por lo menos una oportunidad más, solo una, para que le digas a tu enemigo eterno, ¿no? Me podrás matar, pero jamás me vas a quitar mi libertad, ¿no? Mira qué potente. Y esto que hace, lo hace por está usando una técnica muy poderosa que es, oye, tú estás aquí por un propósito, que es ser un hombre libre. Si tú te vas, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda tu propósito? Tu razón de ser, tu razón de vivir, ¿dónde queda? ¿No? Entonces, cuando una persona está desanimándose de algo, cuando una persona está en una situación opuesta al propósito que ustedes han definido, es fundamental que tú le recuerdes cuál es el propósito, le hagas recordar cuál es el propósito, dónde quedó tu propósito, dónde quedó tu objetivo, tu razón de ser. Eso ayuda muchísimo a recuperar la confianza y a poder persuadir a las personas cuando quieren tirar la toalla. ¿Ya? Y eso es lo que hace William Wallace. ¿Ya? Y obviamente usa todo, digamos, el concepto también de liderazgo, la buena comunicación, ¿no? Todos esos atributos que tiene para que ese mensaje se transmita, ¿no? Con la debida connotación, con la debida, digamos, forma, ¿no? Para que finalmente todo el mundo se anime y diga, ya, vamos, y obviamente, ¿no? Se van a la guerra, efectivamente se van a la guerra, ¿no? Ever nos dice capacidad de liderar y motivar para no quedarse, así es. Claro, huir por un corto tiempo, pero no siempre lo hará y es mejor tener libertad plenamente sin que nadie te ate, ya que tenemos todos igualdad de derechos, nos dice Suni. También utiliza la oratoria para conectar y convencer. Efectivamente, Andrea, tal cual, ¿no? Entonces, para esto nos ayuda las habilidades blandas. Obviamente, no vas a estar en una guerra, esperemos que no, ¿no? Pero en situaciones análogas donde tengas un conflicto, las habilidades blandas te van a ayudar a resolver ese conflicto. ¿Te das cuenta? Y ahí la habilidad técnica como que se va a quedar medio corta, ¿no? No te va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Por eso son importantes las habilidades blandas, ¿ya? Excelente, muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creemos que las habilidades blandas son importantes en el mundo laboral?
Tiene una explicación en realidad muy sencilla. Por la sencilla razón de que las empresas lo demandan. ¿Alguien reconoce estos dos logos? ¿Los reconocen? Ustedes me dicen, ¿sí? Sí, nos dice Andrea. Muy bien. Todos nos dicen que sí. ¿Ya? ¿Cuáles son? A ver, díganme cuáles son. LinkedIn, nos dice Gloria, al igual que Sony, y Boomerang. Correcto. Muy bien. La gran mayoría los conoce. Una es una red social profesional, donde además incluye una especie de bolsa de trabajo donde se publican anuncios de empleo, y Boomerang, que es una bolsa de trabajo propiamente, una plataforma de empleos, tal cual. Sea esta u otras, ¿ya? Son finalmente eh, páginas donde vas a encontrar ofertas de trabajo, ¿ya? Y te invito a que en su equivalente que haya en tu país, ¿no? No hay problema, te voy a mostrar, ¿no? Lo importante que es eh, ver, ¿ya? Hay que ver qué es lo que las empresas están pidiendo, ¿ya? Así es, Computrabajo, ¿no? Indeed, Infojobs, ¿no? Hay varias bolsas de trabajo conocidas en otros países, así que para efectos de esta parte te voy a mostrar esto como ejemplo, ¿ya? Pero aplica a cualquier bolsa de trabajo. Entonces, como las empresas, yo te digo que las empresas demandan, ya entró, ya, sí. Como las empresas demandan trabajo, también demandan qué habilidades necesitan para sus trabajadores. Yo quiero un ingeniero, ya, pero yo quiero un ingeniero que además de lo que se sabe hacer como profesional de ingeniería, también pueda tener ciertas habilidades blandas. Vamos a verlo en la práctica, ¿ya? Vamos a hacer una búsqueda dinámica, porque a mí me gusta hablar siempre con el ejemplo, ¿ya? Con el ejemplo en mano, más que contar. Vamos a entrar a esta ventanita que ven aquí. Ya, ahora sí. Muy bien. Te estoy mostrando LinkedIn, ¿ya? O LinkedIn, ¿ya? De pasada, te voy a poner por acá para invitarte a que me agregues. Agrégame, nos hacemos colegas y mantenemos contacto en adelante. Ahí te pasé mi link por el chat, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a la sección empleo. Acá dice empleo. Y vamos a coger cualquier trabajo, ¿ya? Vamos a mostrar todo. Y vamos a escoger alguno, a ver qué sale por aquí. A ver, ¿qué ponemos por acá? A ver, gerente de innovación y proyectos estratégicos. Ya, listo. Acá está el detalle de la posición, su objetivo, las funciones que van a hacer, qué esperamos de ti. ¿Ya? Y obviamente vamos a encontrar dos aspectos fundamentales. Mira, te hago zoom. Ingeniero de sistemas, industrial, ¿no? Experiencias gerenciales, ya. Acá ya te hace sentido, mira. Liderando equipos de alto rendimiento. Plano. Proyectos de innovación, transformación digital. Conocimientos sólidos en IA generativa, ChatGPT, Gemini, Claude, Scrum, Canva. Ya, todo esto es dura, ¿no? Habilidad dura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Machine Learning, Data Science, ¿no? Dura. Pero mira qué dice acá. Alta capacidad de interacción, persuasión, facilidad de palabra para negociar a todo nivel, o sea, negociación. ¿Ah? Capacidad para gestionar y hacer que las cosas pasen. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? ¿Mm? ¿Sí o no que son habilidades blandas? ¿Ya? Las empresas demandan habilidades blandas. Por ello son importantes desarrollarlas. ¿Te das cuenta? Te das cuenta lo importante que es. Vamos con un ejemplo más. Vamos con un ejemplo más. A ver, esto no sé si está en español o en inglés. Está en español. Veamos. Ya. Responsabilidades y requisitos. ¿Ya? Experiencia en operaciones, coordinación administrativa, mejora de procesos, proyectos, ¿ya? Flujos de trabajo, perfecto, todo es duro, ¿ya? Inglés, Google Workspace, ¿no? Y mira qué dice acá.
proactiva, proactividad, confiabilidad, capaz de trabajar de manera autónoma, autosuficiencia. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Eso es blando. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Las empresas demandan habilidades blandas, ¿ya? Vamos ahora a Boomerang, ¿ya? Abro aquí y vamos a Boomerang. Y vamos a escoger igual, hacia el azar, porque así yo siempre veo hacia el azar lo que sale para ver dónde está la habilidad blanda. Analista senior de estrategia de negocio. Primero que encontré o el que visualmente me parece interesante. Ya. ¿Qué estamos buscando? Mira. Vamos a ver qué dice acá. Acá sí, aparentemente no hace una referencia tan fuerte a habilidades blandas. Pero ojo, no te confíes, porque ahora vamos a ver. ¿Ya? Acá pide el tema de la carrera, el conocimiento, la experiencia previa, ¿no? Conocimiento de herramientas, ¿no? Perfecto. Vamos a leer las funciones entonces, ¿ya? Vamos a ver, mira, liderar, ya habla de liderazgo, ¿te das cuenta? En las funciones, no tanto en el requisito, pero sí en las funciones, pero de todas maneras necesitas, pues lógicamente, ¿no? Visión analítica, capacidad de análisis, ¿te das cuenta? Entonces ya te está comunicando algunas habilidades blandas que debes tener. Entonces, a veces los avisos pueden no tener explícita la que te señalen la habilidad blanda que están buscando, pero por las funciones o la descripción de la empresa te va a dar una idea. Y eso es una información muy importante, porque si llegas a entrevista, tú tienes que tratar de desarrollar la entrevista aplicando justamente esas habilidades o demostrando que las has venido aplicando en tus experiencias anteriores. Te va a ayudar y te va a dar un plus muy importante en tu puntaje, ¿no? Para que puedas conseguir ese trabajo que, que esperas, ¿ya? Vamos a buscar uno más, vamos a buscar quizás un coordinador, a ver, y que salga cualquiera. Coordinador de TI, a ver, el primero que salió. Ya, ¿qué buscamos de ti? Titulado de Ingeniería de Sistemas, mi carrera, ¿no? Tantos años de experiencia, mira toda la parte técnica que debe conocer. Uf, un montón. Eso que normalmente se pide mucho para ingeniería de sistemas, conocer un montón, ¿ya? Es bastante, la verdad, más de lo que inclusive sé yo, ¿ya? Y mira qué piden acá. Habilidades de comunicación, excelente para interactuar con diferentes equipos, clientes y proveedores. ¿Te das cuenta? Comunicación. Te pide una habilidad blanda crucial. ¿Por qué? Porque seguramente en esta posición, como bien lo dice, interactúas con proveedores. Tienes que saber negociar, tener las cosas bien claras, manejar correctamente los contratos, ¿no? Ser firme en algunas cosas, ser flexible, muchas cosas ahí. Sobre todo la comunicación que te pide. Y Amper nos da una sugerencia. Hay que buscar una posición relacionada a coordinador de transporte en logística. Vamos a buscar entonces. Coordinador de transporte. Y voy a poner logística, a ver cuál sale primero. Acá hay uno, mira, el primerito, ¿ya? A ver qué sale. Coordinador de transporte, logística y distribución. A ver, vamos a ver qué piden. Vamos de frente al requisito, ¿ya? Mira, acá tenemos tema técnico, distribución, logística, pero mira acá, experiencia liderando equipos. Y hay liderazgo. Equipo operativo, sí, pues liderazgo. Son personas, no son robots, no son objetos, son personas. Debes tener una capacidad de liderazgo, ¿te das cuenta? Entonces, ahí por lo menos es el hincapié que hacen en la parte blanda, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a haber ese componente blando. Las empresas lo piden. Por ello, las habilidades blandas son importantes en el mundo laboral. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Estamos viendo en la práctica, tal cual. ¿Ya? Muy bien, volvemos entonces a nuestra PPT, a nuestra presentación, y te voy a mostrar inclusive algunos detalles más, que también es importante contarlo, ¿ya? Entonces, cambio de pantalla y vamos por aquí. Listo. Entonces, ya hemos visto algunos ejemplos, estoy hablando con hechos, de cómo las empresas piden, por más técnico que sea, siempre hay un componente blando, ¿ya? Y estos son algunos datos muy interesantes, y te voy a traer unos datos un poco más frescos, inclusive ahorita. En Boomerang hicieron un sondeo, ¿no? En la encuesta de habilidades blandas 2024, y miran cuáles son las habilidades blandas que son las que
consideran las empresas más importantes para desempeñar un puesto. Trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional, empatía, liderazgo, vendría a ser el combo de los 5 primeros. Igual hay más, adaptabilidad, resolución de problemas, ¿no? Y justamente por ello es que nosotros hemos hecho este curso especialmente considerando las habilidades blandas que más demandan. Ahora te hace sentido el temario del curso, ¿de acuerdo? Son las empresas que demandan esto. También se hizo un estudio, ahí, por acá, también se hizo un estudio en la Universidad de Harvard, ¿no? Y Stanford Research Center, donde se encontró que el éxito laboral depende del 85% de habilidades blandas. Mira qué interesante. La habilidad blanda tiene un componente muy grande para poder tener, o aumenta la probabilidad de tener éxito laboral, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, lo bueno de estos últimos años es que las habilidades blandas están siendo, pues, cada vez más valoradas que antes. Porque un mundo donde la tecnología cambia, un mundo globalizado, un mundo donde hay muchas disciplinas que convergen entre sí, es necesario tener profesionales muy bien entrenados, habilidades duras, pero también que puedan manejar las situaciones problemáticas, la interacción con las personas, ¿no? Y eso tiene mucho componente de habilidad blanda. ¿De acuerdo? Lizzie nos pregunta por las diapositivas. Efectivamente, Lizzie, no te preocupes. Justamente antes de terminar la clase, Lucía nos va a dar unas indicaciones para que podamos entrar a nuestra aula virtual, para que puedas descargar tu material. Y también, ojo, a los que no se han unido al grupo de WhatsApp, también por ahí se va a compartir tanto el material como la grabación de la clase, ¿ya? Así que por ese lado no se preocupe. Y quería traerles algo novedoso, porque esto ya no entró en la PPT, pero te lo voy a compartir igualito, ¿ya? Porque es muy importante que lo tengas presente. Voy a abrir la imagen y te voy a compartir un dato extra, que está un añito más actualizado, ¿ya? Te va a gustar, te va a encantar, y también voy a pedir que te lo pasen por el grupo, ¿ya? Te voy a compartir. Voy a cambiar la proyección y te voy a mostrar este gráfico que es potente. Potente, y te lo voy a explicar también. El Fondo Monetario Internacional hizo un estudio, perdón, el Foro Económico Mundial hizo un estudio. ¿Y qué encontró? Mira. Esto es interesante porque además de haberlo hecho para el año pasado, o sea, ahorita nomás, lo ha hecho un estudio prospectivo para el 2030, ¿ya? Y acá está la imagen que te comparto. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se hizo la consulta a las empresas que consideran cuáles son las habilidades más importantes en el 2025, aquí puedes ver en el eje X el porcentaje de empleadores que consideran estas habilidades más importantes para ese año, ¿ya? Pero también se hizo el sondeo de cuáles de estas consideran importantes para el 2030. ¿Te das cuenta? Y se generó este cuadrante. ¿Qué ves en este cuadrante? Mira, por ejemplo, así se lee este cuadrante. Actualmente, alrededor de más o menos el 45% de empresas considera que la habilidad de gestión de recursos y operaciones, ¿ya?, es importante, ¿ya?, para este año 2025. Pero para el año 2030, la importancia baja, mira, ya no es 45, sino es menos de 40. Puedes ver, si lo proyecto al eje Y, es 30 y algo, ¿no? 32 más o menos. O sea, actualmente es importante, pero conforme pasa el tiempo, ya deja de ser importante. ¿Te das cuenta? Así se lee. Pero si te das cuenta, algo muy interesante es, por ejemplo, pensamiento creativo. Para el 2025, más del 60% de empleadores lo consideran importante. Pero para el año 2030, mira cómo aumenta a más de 70%. Es una habilidad fundamental que con el tiempo, ¿no?, se va a ir todavía consolidando y va a tener valor.
Ahora, acá están mezcladas distintas habilidades. No solamente vemos blandas, también hay duras, si te das cuenta. Entonces, te va a ser una gran referencia para que tú puedas ver cómo es la tendencia del mercado, no solo para ahora, sino para los próximos años, ¿ya? Vemos, por ejemplo, que redes y ciberseguridad, una habilidad más especializada, dura, actualmente no tiene la importancia todavía de vida, menos del 30% lo considera importante para el 2025. Pero imagínate para el 2030, va a ser una de las habilidades más importantes para las empresas porque con el futuro seguramente van a haber mayores ataques informáticos, va a haber mayores vulnerabilidades y hay que seguir trabajando la seguridad empresarial, ¿no? Entonces, es importante, una habilidad emergente que está creciendo cada vez más. Entonces, este cuadrante y este estudio te va a ayudar a entender cómo es actualmente el mercado en temas de habilidades. Identifica las habilidades blandas, que son muchas, mira. Pensamiento creativo, curiosidad, pensamiento sistémico, liderazgo, pensamiento analítico, resiliencia. En todo este cuadrante, tanto de importancia actual como futura, la gran mayoría son habilidades blandas. ¿Te das cuenta? Y hay algunas habilidades que ya han ido, digamos, cayendo, que ya no son tan importantes y que con el futuro se van a mantener ahí igual medio estancadas. Que no significa que no sean importantes o que no sean necesarios estudiarla, obviamente sí. Pero claro, en temas de prioridades, la tendencia es darle prioridad a otras habilidades más, ¿ya? Entonces, esta información es oro puro. Te va a servir mucho y le voy a pedir a Lucía que también te la comparta para que lo puedas también chequear y tenerlo como referencia para qué cosas más tú puedes ir formándote para que seas un profesional competitivo hacia el futuro, ¿ya? Y eso es para terminar de entender la importancia de las habilidades blandas en el mercado laboral, ¿ya? Listo. Llegamos entonces ya cerca a terminar el tema de hoy. No te vayas a ir porque Luciano nos va a dar información importantísima para poder llevar el curso con el debido éxito, porque nosotros todos queremos que tener el curso bien llevadito y de manera exitosa, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta, duda, comentario, sugerencia, queja, reclamo? Siempre digo esto, ¿ya? Te leo mientras ello, ¿ya? Atentamente, o levantas la mano, y te hago una reflexión de esta clase mientras por ahí alguna pregunta me pueda recibir. Mira lo importante de esta reflexión, ¿ah? Las habilidades blandas son aquellas que inevitablemente verán primero de nosotros, porque antes que profesionales somos personas. Y te hago la pregunta directa. Cuando tú conoces a alguien, ¿qué es lo primero que ves? ¿Ves si es un programador experto? ¿Si sabe manejar Excel avanzado? ¿Lo ves? ¿Lo notas a primera vista o no? ¿Qué es lo que ves cuando conoces a una persona? ¿Qué es lo primero que aprecias de esa persona? ¿Ah? Muy bien, Ley, ¿no? Dice su actitud, cómo trata a los demás, no dice Lucero. Su personalidad, no dice Adriana, ¿no? Su forma de ser, no dice Sumi, ¿no? Su trato, no dice Pablo. ¿Cómo habla en pu? Ah, esa es una pregunta. Ah, ya, ahorita vamos a hablarlo antes. Entonces, lógicamente, ¿no? Es lo primero que aprecias de una persona. Automáticamente tratas de descifrar cómo es su comportamiento, si te parece una persona confiable, ¿no? Si es agradable, carismática, si cae bien, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? A lo mucho por ahí cómo se viste, ¿no? También, ¿no? En qué momento te pones a ver, oye, ¿sabrá Excel avanzado con macros? ¿Qué momento? ¿No? Obviamente, entonces, a eso va esta reflexión. Las habilidades blandas son aquellas que inevitablemente van a ver primero en nosotros. Luego ya después hablamos, interactuamos, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, empiezas a ver cómo te habla, cómo te mira, cómo gesticula, ¿no? Luego de ahí, poco a poco se van conociendo, ¿no? Ah, sí, cuéntame, ¿qué has estudiado? ¿Qué profesión tienes? Ah, bueno, yo soy ingeniero de sistemas. Ah, mira, qué bien, sí. ¿Y has trabajado aquí, acá? Sí, me he trabajado en tal lugar, domino tal. Ah, mira, qué bien. Ahí recién, conforme pasa el tiempo, empiezas a conocer un poco la parte técnica. Nunca al revés. Nunca al revés, ¿no? Por eso que es importante las habilidades blandas, ¿ya? Esa es la reflexión de hoy. Muy bien, Ana nos dice, creo que el hablar en público es uno de los miedos más grandes que existen en el mundo.
Bueno, depende, ¿no? Yo particularmente, si me lo dijeras hace 30 años, te diría sí, de todas maneras, Ana, de todas maneras. Ahora ya no, ¿no? Ahora creo que es algo muy, diría yo, gratificante. A mí me gusta, me siento muy satisfecho cuando yo, recientemente el viernes tuve una charla que di y que curiosamente me pasó algo muy interesante. En la edición anterior de la charla habían acondicionado un ambiente, ¿no? Como una salita para poder dar mi charla. Entonces era una sala más pequeña, cerrada, ¿no? Con mi pantallita. Cuando fui el viernes a la siguiente edición de este evento, ya que fue una feria de empleabilidad, ya, resulta que armaron un estrado enorme, ya, donde en ese estrado habían hablado previamente las autoridades, ¿no? Del Ministerio de Trabajo y todo, ¿no? Y en ese estrado tuve que dar mi charla, y yo, wow, ¿no? Como que, oye, qué sorpresa, ¿no? Pero a la larga es muy gratificante porque hay muchas más personas que escuchan de ti y sientes esa satisfacción de que lo que les dice les va a ayudar. Y finalmente, yo tengo ese propósito, tratar de ayudar a esas personas a que puedan, a todas las personas, ¿no? Que puedan mejorar su perfil profesional y empleable, no sean más empleables. Entonces, cuando yo recuerdo ese propósito, haz la analogía con William Wallace. Cuando tú recuerdas bien ese propósito, te vas a animar a hacerlo y va a pesar más porque es un propósito que te mueve, que te apasiona. Entonces, siempre tenlo presente, qué es lo que te mueve para que tú hables en público, porque eso quizás va a ser determinante para que tú te atrevas a hacerlo, ¿ya? Y eso es. Menos nos dice, yo siempre busco la oportunidad de hablar en público leer en público, aunque me ponga nerviosa, me encanta esa realidad. Muy bien, y ese es un poco fue el sentido, Venus, de lo que yo hice en su momento. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo te sientes luego de que lo haces? Por ahí como que quizás nerviosa, pero luego, ¿cómo te sientes? Obviamente se siente como un logro más que uno va desbloqueando, ¿no? Como uno avanza, ¿no? Pablo Murguía nos dice, en mi caso, dejar de hablar también es un problema a veces. Claro, a veces nosotros ya pecamos mucho de hablarles, ¿no? Muy bien, hay que saber manejarlo y dosificar un poco de esa energía. Excelente, muy bien. Acabamos la sesión 1, no te vayas a ir, es muy importante, ¿ya? Y te dejo acá mi dato de contacto para que me agregues, por favor, a mi LinkedIn. Encantadísimo de ser parte de tu red. Ya escríbeme ante cualquier duda. Si tienes alguna pregunta más que se te haya quedado, lo hablamos en la sesión 2, no te preocupes, ¿ya? Te cedo el pase, Lucía, para que dé las instrucciones importantísimas para este curso y lo puedas llevar de manera exitosa. Y nos vemos en la segunda clase. No faltes, espero verlos a todos completitos. Nos vemos. Te cedo el pase, Lucía.